Nos alegra mucho saludarles. Qué bueno que estamos juntos con el propósito de estudiar la palabra de nuestro amado Dios. Hemos estado estudiando esta hermosa serie de estudios, Salvación lograda con sangre. Una serie que nos indica esos momentos finales en la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. El tema en esta ocasión lo hemos titulado La muerte de nuestro Dios. Sin duda, este título es bastante importante porque ¿cómo es posible que Dios muera? Sin embargo, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que vemos. La muerte de nuestro Creador, la muerte de nuestro Dios, la muerte del Creador de todo el universo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor en el libro de San Marcos, en el capítulo 15, versículo 37, dice: Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Analicemos el registro bíblico que se encuentra en San Marcos en el capítulo 15, versículo 33 al 41. Aquí se nos presenta el acontecimiento más solemne en toda la historia del universo. La muerte del Hijo de Dios, la muerte de Dios mismo. Este es, sin lugar a dudas, un evento extraordinario, sin precedentes, inexplicable, único en su categoría. Repercutió en todo el universo. Dios estaba muriendo. Todos los seres de otros mundos, creados por nuestro Dios, todos los ángeles, los querubines, los serafines y aún los ángeles caídos, contuvieron su respiración. La expectación era totalmente absoluta. Nunca sus ojos habían contemplado una escena semejante. Estaban a punto de ver a su Creador morir por manos de aquellos a quienes había venido a salvar. Queridos amigos, tristemente, la actitud de muchos que contemplaban la escena era de burlas y desprecio hacia nuestro Maestro que estaba colgado en la cruz. Aún aquellos que confiaban en Jesús y que les servían estaban observando desde lejos. Lo único que ellos podían observar era el fracaso y el fin del intento de Jesús por salvar a su pueblo. Para ellos todo se había terminado. Ahora solo quedarían los recuerdos de alguien que profesó ser el Hijo de Dios. Queridos amigos, notemos los acontecimientos alrededor de este importantísimo evento. San Marcos nos ha presentado experiencias del Hijo de Dios, pero aquí, con palabras sumamente escogidas, el apóstol nos dice que Jesús murió. El clamor o el grito de Jesús en el momento de expirar es revelador. Llamó poderosamente la atención de ese centurión romano. El versículo 39 dice: y el centurión que estaba frente a Jesús, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. La muerte de Jesús jamás fue un acontecimiento de alguien que fracasó en el intento, sino de alguien que triunfó en lo absoluto con su muerte. Y este testimonio del centurión romano sería esa llama que encendería el mundo con la gran noticia. Jesús fue lo que profesaba ser, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Dios mismo, queridos amigos, el creador de todo el universo, en este momento colgado en la cruz del Calvario, se siente
totalmente separado de su Padre. Se siente abandonado por sus discípulos y de aquellos que se beneficiaron de su poder. San Marcos capítulo 15, versículo 34, la palabra de Dios dice que Jesús expresó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con fieras tentaciones escribió una famosa escritora. Satanás torturaba el corazón de Jesús. Nuestro Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por parte de su Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para nuestro Dios que su separación resultara eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del ser humano fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios. Y esto quebró su corazón. Deseado de todas las gentes, página 701. Queridos amigos, tomando en cuenta esta cita, ¿de qué modo nos ayuda a comprender lo que sucedió en la cruz del Calvario? Es aquí donde nosotros podemos entender más acerca del carácter del pecado. Dios mismo tuvo que morir para satisfacer las demandas de una ley quebrantada. Pero también es aquí en la cruz del Calvario donde podemos comprender un poco más acerca del carácter amante de nuestro Padre, de nuestro Dios, que dio a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos. También aquí en la cruz del Calvario nos ayuda a comprender acerca del costo que tuvo para nuestro Dios la salvación de toda la raza humana. Aunque Jesús, queridos amigos, tocó las profundidades de la desesperación en su clamor de angustia cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sus palabras finales: consumado es, que se encuentran en San Juan capítulo 19 versículo 30, expresan confianza, esperanza y dependencia en su amado Padre. La palabra del Señor dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, el apóstol Juan dice que Jesús entregó el Espíritu. Jesús declaró que había obtenido la victoria decisiva contra Satanás. El resultado de la gran controversia con el mal estaba eternamente asegurada. La guerra no había terminado todavía, pero sabemos cómo terminará, porque Jesús obtuvo una total y rotunda victoria en el Calvario. Finalmente, encomendándose a sí mismo al cuidado del Padre, Jesús inclinó su cabeza y murió. Pensemos seriamente en esto. Pensemos en estos momentos finales de la vida y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que pensemos en esto en todo momento. Jesús era uno con el Padre desde los días de la eternidad. San Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Queridos amigos, Jesús y el Padre eran uno en unidad, en acción, y también uno en propósito. En el libro de Génesis, en el capítulo
versículo 26, la palabra de Dios dice que cuando Dios decidió crear a el ser humano, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En el libro de San Juan, en el capítulo 10, versículo 30, Jesús declaró, yo y el Padre uno somos. Sin embargo, allí en la cruz del Calvario, Jesús sintió un abrumador sentido de separación, de abandono de parte de su Padre, por causa del pecado. Hubo una separación en la deidad misma allí en el Calvario. Queridos amigos, queridos hermanos, ¿han estado alguna vez separados de alguien a quien aman y que se sienten íntimamente ligados a esa persona? ¿Cómo se sintieron acerca de esa separación? ¿De qué modo esa experiencia, de un modo limitado, no solamente nos puede ayudar a apreciar lo que Jesús hizo por nosotros, sino también en vivir en amante obediencia al Dios que sufrió todo esto por mí y por ti? Queridos amigos, queridos hermanos, Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Solamente cuando nosotros personalmente nos vemos confrontados con el Calvario, entendemos y confesamos que Jesús murió en ese lugar por cada uno de nosotros. Solamente y hasta entonces la cruz del Calvario nos muestra su grandeza y su importancia. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de pertenencia y de humillación al pie de la cruz. Humillarnos ante Jesús, reconociendo su grandeza, no nos hace perder nuestro valor. Al contrario, nos eleva y nos ennoblece hasta lo sumo. Todo lo que Jesús nos enseña en estas escenas finales es dependencia, sumisión, humildad, entrega total y su grande amor. Mientras estemos de este lado de la eternidad, no entenderemos plenamente esta obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero debe de bastarnos el saber que Él estaba muriendo allí en el Calvario por mí y por ti, para que nosotros tengamos una oportunidad de vida eterna. Podríamos en este momento decirle, gracias querido Jesús. Vengamos a Él, aceptémoslo como nuestro Salvador personal y vivamos siempre con esa compañía permanente que Él nos ofrece. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de nuestro amado Dios para encontrar socorro en el momento oportuno. Acerquémonos a Jesús. Él quiere asegurarnos la vida eterna. Él quiere fortalecernos, Él quiere habilitarnos para que nosotros tengamos esa esperanza fresca de la salvación en nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, queremos darle muchísimas gracias por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Solamente así fue como nosotros pudimos ser rescatados y cómo podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, por darnos el regalo más valioso en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos y glorificamos vuestros nombres. Suplicamos que el Santo Espíritu nos ayude a entender plenamente
este hermoso plan de salvación y que nosotros somos beneficiados con esa bendita obra de nuestro Salvador, el Señor Jesús. En su nombre oramos en este momento. Gracias, Padre. Amén y amén.